Invitamos ahora a subir al escenario a Sandra Andújar, presidenta y cofundadora de Elite Excellence, la Federación Española del Lujo, con quien vamos a abordar la comunicación al turista que viaja en busca del lujo. Sandra, muy buenos días, Buenos bienvenida. días. Gracias, gracias. Este formato a continuación vamos a hacerlo a modo de entrevista. Sandra, bienvenida. Me Gracias. voy a poner por aquí y vamos a empezar por partes. Vamos a abordar, en primer lugar, la importancia del lujo en la oferta turística. ¿Cómo definiríamos el concepto del lujo y qué relevancia tiene si nos centramos en el turismo? El lujo, la verdad es que ha estado muy denostado durante muchísimos años y sí que es verdad que es un término que es muy variable, pero podríamos decir que son esos productos y esos servicios que al final ofrecen algo extraordinario, es decir, algo fuera del ordinario, fuera de lo normal y que además abogan por la excelencia. Tienen que generar unas emociones muy potentes que pueden ser por un tema personal o profesional y no es una necesidad, al final responde a una serie de deseos, ¿no? Las motivaciones, pensamos muchas veces que la gente consume el lujo solamente para mostrar, eso es una de las motivaciones, es decir, por el simbolismo, por el estatus que eso te proporciona, pero también hay una parte personal, que es el yo me lo merezco, otra parte que es el disfrute, y luego hay una serie de tendencias que han ido ocurriendo a lo largo de los años. Imaginemos que tenemos un cuadro, pues hay un disfrute que es contemplativo. Es decir, el saber que esa pieza ha estado hecha en un momento determinado, todo el patrimonio que eso representa, el heritage, el saber hacer. Así que el lujo es mucho más complejo de lo que nos pensamos, ¿no? Otra de las tendencias tiene que ver con las firmas de propósito que se llaman y ese consumo está vinculado a la moral, es decir, a sentir que estás siendo un abanderado de una tendencia que quieres que se implemente en el mundo. Os pongo un ejemplo. Stella McCartney, por ejemplo, fue una de las abanderadas en el mundo de la sostenibilidad. Entonces, el que consume un bolso de Stella McCartney, por ejemplo, no está consumiendo pieles, no está consumiendo cuero, lo que está consumiendo es un bolso hecho con investigación y desarrollo para sostenibilidad, hecho a lo mejor de restos de manzana o Ujú. hecho de raíces de hongo, ¿no? Entonces, son marcas que tienen un propósito, que es dejar una huella positiva en el mundo y hacer también que cambien los diferentes grupos de lujo, que vienen un poco sus tendencias, ¿no? Esto ha pasado ahora con el grupo Kering, que desde hace unos años Kering es uno de los conglomerados que tiene muchísimas empresas debajo. Está el grupo LVMH y el grupo Kering liderando como paraguas a las diferentes empresas y el grupo Kering decidió hace unos años ya no consumir más pieles, ¿no? Sí, para nuestros negocios, ¿no? Si pensamos, ¿y qué necesitamos yo, qué necesito yo para que mi producto pueda ser un producto de lujo, ¿no? Siempre pensamos en el precio y el precio es uno de los ingredientes, pero no es el único. Si vamos a una cafetería y nos sirven un café por 15 euros, pues eso no es lujo, ¿no? Eso es una tomadura de pelo y ya está. Entonces, tiene que tener una serie de variables. Una de ellas es la calidad, pero no solamente vale la calidad. Volviendo un momento a la presentación que había hecho uno de mis compañeros, ¿no? Pues si nos vamos a un iPhone, por ejemplo, un iPhone no es lujo. ¿Por qué? Porque el iPhone tiene una distribución muy amplia, aunque su calidad es muy elevada. Ujú. Pero si nos vamos a las gafas, sí que estamos hablando de que tiene esa calidad y que su distribución en realidad es muy selecta, porque no se vende en España, porque hay muy poquitas unidades y por muchas más características que ahora vamos a comentar, ¿no? Eso no quiere decir que las marcas puedan emular el lujo. Por ejemplo, el iPhone cuando lo abrís tarda 7 segundos en desprenderse la caja porque crea esa expectativa y es el tiempo límite en el que el cliente genera ese deseo sin generar frustración. Así que si no queréis crear lujo, pero queréis utilizar algunas de las herramientas para ser una firma Mastige, Mastige sería masas y prestige, pues se puede coger algunos de estos elementos. Entonces hemos dicho la calidad por un lado, la creatividad es fundamental porque al final vendemos deseos, el lujo no es una necesidad, el lujo vende deseos. Así que todas las marcas que quieran ser lujo tienen que ser diferentes y generar esa emoción. Por otro lado está la innovación. En muchas ocasiones nos pensamos que las marcas tradicionales, las que conocemos de toda la vida, son realmente muy tradicionales en el sentido de que son clásicas y nada más lejos de la realidad. Si nos vamos a las firmas que nos pueden venir a la cabeza, pongamos, no sé, un Louis Vuitton, Ujú. fue muy innovador y muy rompedor en su momento. Él empezó con el tema de los baúles, cuando los baúles no tenían nada que ver nunca con el lujo. En aquella época los baúles tenían una forma redondita por arriba y a él se le ocurrió, a un hombre analfabeto de clase baja y buscándose la vida, a él se le ocurrió crearlo de forma cuadrada para poder colocar un baúl sobre otro
y además forrarlo con una tela para que no se estropeara, con lo cual ya estaba pensando en la estética. Le empezaron a copiar, entonces pensó en cómo hacer algo único y creó el monograma. O sea, esta persona realmente creó muchas bases de lujo. El monograma quiere decir que sale sus iniciales, LV, para que la gente supiera que era el Louis Vuitton. Los cierres estaban ornamentados. ¿Qué sucedió? Que las emperatrices, las reinas empezaron a comprarlo y por imitación todo el mundo empezó a generar un deseo, ¿no? Eso es innovar. Estamos hablando de innovar antes de las altas tecnologías. O sea, ahora os podéis imaginar cómo podemos innovar, ¿no? Ujú. Ahora tenemos muchísimos recursos. Otro de los elementos es generar emociones. Si algo no te emociona, si algo no te impacta, si algo no te impresiona, no vas a quererlo consumir. Y ahora sí, el precio. El precio está justificado por todo lo que he contado, que sería la parte más tangible y luego la parte intangible, que es la parte de la construcción de marca, ¿no? Y me preguntabas luego, Sí, que qué relevancia tenía para un país, en este sentido, sí, centrarnos en ese apartado del lujo. pues tiene mucha relevancia por varios motivos. Para empezar, porque el lujo no siempre es opulencia, ¿no? El lujo realmente también bebe mucho del patrimonio, promociona el patrimonio cultural de un país. Entonces, está vinculado pues, a nuestras obras de arte, a nuestra gastronomía, a nuestra forma de vivir, habla del país, habla de las riquezas del país. Y luego sí que tiene una vertiente ya que habla también de la salud económica y la robustez de ese país, por varios motivos. Por un lado, tenemos la pirámide de Maslow. No consumimos lujo si ese país no ha cubierto sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, ya nos está diciendo que realmente si un país de una forma responsable y sostenible es gran consumidor de lujo, es que está en un nivel bastante más elevado, ¿no? Por otro lado, no es una necesidad, como decíamos, pero sí que es necesario para el país porque genera muchísimos empleos. Ujú. A veces pensamos solamente cuando hablamos de lujo, pensamos en el cliente de lujo, pero no pensamos en toda la industria, en toda la cadena de valor desde el inicio, que es desde el artesano, o sea, el artesano, el transportista, el departamento de marketing, las personas que están en las tiendas, la personal de limpieza. O sea, realmente da trabajo a muchísima gente y a muchísimos sectores, porque prácticamente todos los sectores beben del lujo, tanto moda, joyería, inmobiliaria, real estate, gastronomía. Bueno, gastronomía aquí tenemos, en vez de lujo se llama premium, pero bueno, por otro motivo, pero realmente es multisectorial, ¿no? Y hay otro elemento que es fundamental, que es la atracción del turismo, atracción, perdón, y de inversión extranjera. Al final, si estamos demostrando de que tenemos un tipo de cliente que es consumidor, se van a hacer aquí inversiones hoteleras o inversiones de cualquier otra ende, ¿no? Entonces, hay una vertiente, como decíamos, económica y una vertiente que es patrimonial. Sandra, ¿y por qué es crucial, en este caso, elevar, por qué no decirlo así, la oferta turística, para centrarnos en la isla de Gran Canaria, al lujo, que genere este impacto y centrarnos aquí en la isla? ¿Por qué es tan importante y tan crucial? Por un lado, tenemos la buena noticia que desde el 2023 el consumo de lujo se ha elevado más en lo que son las experiencias que en lo que son los productos, ¿no? Cuando hablamos de productos nos referimos a ropa, joyas, calzado, etcétera. Y cuando hablamos de experiencias, en realidad es muy amplio, pueden ser viajes, o sea, jets, yates. Los cruceros los últimos años han caído debido a todo el tema de COVID, pero sí los pequeños Ujú. cruceros, hostelería, salud, es decir, el sector servicios es muy amplio. Y justamente se ha elevado la oferta o el consumo de experiencias por encima del producto, ¿no? Y en el caso de Gran Canaria me parece interesantísimo porque todavía no ha llegado y esperemos que no llegue todos estos temas de turismofobia, pero es cierto que si España está siendo número uno de intención de destino, ¿no? En Europa y número dos en el mundo, tenemos que pensar que vamos a recibir a 110 millones de turistas y no sé si tenemos la capacidad de seguir absorbiendo más, porque eso ya es un 24% más que el año pasado. ¿Cuánto más vamos a poder Ujú. absorber? ¿No? Entonces nos hemos de plantear, ¿ese es el tipo de turismo que queremos o deberíamos de equilibrarlo con un turismo de alto impacto económico? Cuando lo equilibramos con este otro tipo de turista, es un turista que viene menos número de visitantes, pero que generan un ticket medio muchísimo más elevado, que lo podemos multiplicar por 4, gastan 4 veces más y generan el doble de empleo. Así que es algo que nos beneficia a todos. 25.000 millones de euros es lo que ofrece el turismo de lujo dentro del turismo.
ayuda muchísimo al PIB de la economía. Realmente somos de los países europeos donde más revierte en el PIB. Estamos en un 2% cuando otros países europeos es un 0,9%. Y cuando nos planteamos si tenemos recorrido para ir a buscar ese turista, la respuesta es sí. Nos vamos a mirar a los países vecinos como Italia, Francia, Reino Unido, y ellos logran multiplicar por 3, por 2 y por 3 el ticket medio. Antes me preguntaba Magí y me dijo que le gustaría que lo comentara aquí. ¿Dónde está? Aquí. Que por qué Francia estaba considerada como un destino de lujo y después cultural, ¿verdad? Y por qué España era al revés, era primero cultural y después era de lujo, ¿no? Y yo creo que hay un tema de conciencia o un tema de mentalidad. Francia ha bebido desde los inicios, si pensamos en perfumería, nos vamos a las primeras casas de perfume, ¿no? En Francia, si pensamos en moda, nos vamos a las cortes que después ya fue la nobleza y después ya fue a clases pudientes y que además eran sastres que iban directamente a esas residencias, a esos palacios y luego ya por primera vez colocan sus tiendas, ¿no? Llega Luis XIV, la opulencia de Versalles, luego ya María Antonieta y Luis XVI, etcétera. Entonces, ellos tienen muy integrado el valor del lujo como algo positivo. En España, y esto me sabe muy mal decirlo, creo que tenemos que enaltecer y sentirnos realmente unos privilegiados cuando nos vinculan con el lujo y no sentir complejo por ello. Ujú. Hay que quitar esa denostación que hay sobre la palabra de lujo, porque de esa forma luego revierte en la economía, ¿no? Que era lo que él me preguntaba. Continuando con la entrevista, Sandra, me gustaría también saber, y entiendo que a los presentes aquí también, a quienes nos siguen por streaming, ¿cuáles son las tendencias actuales en la oferta turística de lujo? Y si nos podrías especificar y enumerar algunas de esas tendencias. Pues una de ellas es la privacidad, la otra es la exclusividad, la otra es la ultrapersonalización. La ultrapersonalización, además, lo vamos a poder trabajar mucho ahora con las tecnologías, con todo lo que hemos estado comentando. Tiene un sentido, ¿no? Personalización, ¿por qué? Porque al final el lujo no es un producto estándar, no es un servicio estándar y queremos, el cliente de lujo quiere sentirse especial, único y que se ha diseñado algo para él. La privacidad, porque en un mundo en el que estamos tan expuestos en redes sociales, en medios de comunicación, la gente que es famosa, celebrities, son muy reconocibles, lo que quieren es salir del escrutinio del público y tener ese momento íntimo con sus allegados. Y la parte de la exclusividad de hacer algo que no está al abasto de todo el mundo, ¿no? Pero es que aquí hay 1000 opciones que se pueden hacer. Me han contado que hay una sala arriba que es impresionante, que es de las pocas que existen en el mundo donde se ve el mar detrás, Ujú. ¿no? Entonces, si tiramos de uno de los elementos de lujo que decíamos, que es la creatividad, por ejemplo, pues a mí me viene a la cabeza, imaginemos una pareja de turistas de lujo, darles esa privacidad solamente para ellos, mostrarles toda la parte de las bambalinas, toda la parte técnica y también toda la parte escenográfica de cómo funciona, que se abra de repente el telón y se encuentre una mesa preparada para ellos a la sintonía de Alfredo Kraus, donde haya toda una historia contada de la vida de Alfredo Kraus y cómo Alfredo Kraus nos serviría esa mesa si estuviéramos en su casa, ¿no? Y por qué no, que venga una estrella Michelin y que también nos haga un viaje sensorial por la gastronomía canaria con elementos y con tapas canarias. Quiero decir que con un poquito de imaginación realmente podemos Más de crear. uno está tomando nota para la pedida de mano. Dice, pues mira, yo lo veo muy bien, que saldrá también lo suyo. Sí, sí, es que hay muchos destinos también aquí para Medida de Mano, es un Claro. lugar muy romántico, ¿no? Luego el otro es sostenibilidad y Ujú. turismo responsable. El lujo de per se ya tiene un componente de sostenibilidad, porque la elaboración es lenta, no es una elaboración en masa, porque son productos duraderos, con lo cual no es un usar y tirar del mass market, ¿no? Porque además se heredan, tienen más de una vida y sobre todo ahora que hay una tendencia al alza que me parece muy bonita, que es no el reciclaje, sino la reventa, ¿no? El vender, es decir, un producto que compras low cost, mañana lo tienes que tirar y ya no tiene una segunda vida. Tú has comprado un bolso de, vamos a decir, cualquier marca Dior, por ejemplo, y a lo mejor te ha costado 7.000 euros, tú lo vas a poder revender a un precio óptimo y si además es una colección cápsula, vas a triplicar o duplicar ese importe, ¿no? Entonces, ya de por sí es un tipo de producción muchísimo más sostenible que la de marketing, ¿no? Lo bonito es que también hay una tendencia por parte del turista de cada vez querer ser más sostenible con el medio ambiente, ser más respetuoso y además penalizan aquellos servicios y aquellos productos que no lo son. El usuario cree que la importancia o sea, que el cargo de sostenibilidad está a cargo de las empresas y de las instituciones y que lo que le ofrecen al cliente ya tendría que ser sostenible, ¿no?
Entonces, para medir esto y para que un empresario no piense que está haciendo un gasto cuando decide incorporar elementos sostenibles en su negocio, creo que lo más relevante sería poder medir el retorno, hablar al final en cifras, porque se estima que todas esas empresas que tienen una certificación ecológica, sostenible, etcétera, pueden elevar un 5% su ticket y que además genera un 15% más de satisfacción en el cliente final, ¿no? Si nos venimos aquí, es que hay también tropecientas ideas más que podéis aplicar, pero, por ejemplo, es uno de los destinos Starlight, ¿no? Es uno de los destinos donde mejor se ven las estrellas de todo el mundo. Con los elementos que hemos dicho antes, démosle a la cabeza, que se me nos ocurren 1000 ideas para que ese turista de lujo pueda ver esas estrellas, a lo mejor en unas hamacas especiales, con unas mantas especiales de una marca, o no, sin marca, pero de una calidad especial, y generarle ese valor, ¿no? Muy vinculado con esto también está la autenticidad y la cultura. En realidad son más, pero las estoy juntando para no hacerlo Ujú. demasiado largo. La autenticidad ayuda porque ese turista es muy respetuoso con el medio y no solamente hay que vender un medio porque es bonito, también hay que venderlo desde esa sostenibilidad y esa autenticidad para que perdure en el tiempo. Entonces, ese tipo de turista es un turista muy sensible a las comunidades locales, al consumo local, que eso es algo también que revierte al final en la isla, y va a pedir, además, enfangarse, va a pedir ponerse manos a la obra. Quiere saber hacer cosas y quiere poder vivir la experiencia de ser un canario o de cómo se vivía antiguamente en un tiempo express, porque al final es el tiempo del que disponen a nivel vacacional. Y luego hay otro tema, cada vez va a ir más en aumento porque algo hecho by human en el mundo en el que estamos yendo hacia la alta tecnología va a ser un plus. Aquí tenéis, he estado indagando un poquito qué es lo que teníais, ¿no? Y a nivel de artesanía, Ujú. pues las cerámicas, que son cerámicas hechas con técnicas ancestrales. ¿Qué tal si promovéis eso para turistas de lujo y que mientras que ellos están haciendo sus vajillas, se les está explicando toda la historia, todo el storytell de cómo se hacía ancestralmente, cuáles son los elementos y luego lo pueden personalizar, ¿no? Pero nos vamos, por ejemplo, a los calados, que para los que no sois de aquí, que yo tampoco, pero me he ido informando, son unos bordados preciosos también de forma tradicional y está como algo pequeñito, ¿no? Cuando en realidad las grandes firmas de lujo, y nos vamos, por ejemplo, a Loewe, que es una firma española, que además está buscando siempre firmas nacionales para aplicar la artesanía en sus colecciones, pero hablo de ellos, como puedo hablar de Kenzo y de mil firmas más. Ahora digo esta por decir algo, porque puede ser Dior, puede ser Chanel. Quieren incorporar elementos tradicionales y elementos muy autóctonos y muy nicho dentro de las colecciones, porque es lo que lo hace especial y porque es lo que suma Ujú. lo que es la tradición con lo que es la modernidad, ¿no? Y así podríamos seguir, las cesterías. O sea, ¿conocéis las cestas de Loewe? Ya que estamos hablando de la firma, no me están pagando, no, no de verdad, pero es que estuve pensando en ideas y realmente la cestería, que también es muy relevante, que cada año salen cestas nuevas, ¿por qué no las hacen con los artesanos que están aquí, ¿no? Así que creo que aquí hay un potencial que es unirse toda la industria artesana, porque la artesanía supone 6.000 millones de euros en España, es una cifra bastante importante, unirse como un solo ente para poder dialogar y poder negociar con las grandes firmas en el mismo nivel y que conozcan también los productos. Y podría seguir con la vidrería, etcétera, ¿no? Pero hay bastantes. Otra de ellas son los destinos singulares. Ujú. Otra joya que tenéis aquí, es que tenéis medio terreno hecho ya. Los destinos singulares y además ese turista de lujo busca estar fuera de momentos álgidos de picos altos de turismo. Aquí tenéis turismo todo el año, con picos justamente en octubre, noviembre, diciembre, momentos muy fríos en la península y además lugares muy singulares. Yo vine aquí a Gran Canaria hace muy poquito y cuando estuve indagando más, digo, si es que me he dejado 80 lugares más por descubrir, ¿no? Y eso también es relevante. Por ejemplo, las cuevas. Tenéis unas cuevas Ujú. maravillosas, pues ¿por qué no hacer también una ruta con esos turistas en la que puedan ver todas las montañas escarpadas, que puedan hacer un picnic singular con tapeo, que luego puedan ir dentro de esa cueva, que les esté esperando un chef y que les esté enseñando a cocinar allí en directo? El 73% del turista de lujo aprecia la gastronomía en sus viajes, así que podemos poner la gastronomía prácticamente en todo. Y luego, ¿qué tal si hacemos una ruta y vemos cómo se vive actualmente? Ya hemos hablado del momento tradicional, hemos
nos hemos enfangado, como decíamos, manos a la obra, hemos hecho algo por nuestra propia cuenta. ¿Qué tal si ahora vamos a ver cómo viven en este momento actual, ¿no? Así que esa es otra de las tendencias. Luego tenemos también el turismo de bienestar y de transformación. Si nos vamos, me gusta poneros ejemplos prácticos de otras empresas, más que nada para que podamos visualizar, porque como no tengo presentación, al menos vamos visualizándolo. España es el quinto país del mundo elegido para turismo wellness. Esta cifra es muy importante porque además es el tipo de turismo que más está creciendo y es el segundo de toda Europa después de Alemania. Tenemos aquí muchísimas posibilidades, desde incorporar y profesionalizar y mejorar y promocionar toda la parte wellness que se hace dentro de un hotel, como el crear un espacio wellness como sería el SHA en la Comunidad Valenciana o como sería Clinique La Prairie en Suiza, como hay tantísimos, ¿no? Y que sea un gran referente, que vengan aquí expresamente. Pero luego también, no solamente para los tratamientos, de salud y de belleza, sino que también hay un componente holístico que está también increciendo, que tiene que ver con esas personas que buscan algo más como espiritualidad, yoga, senderismo, etcétera. Yo he identificado en España mujeres ejecutivas que están burnout, que ya están muy quemadas del día a día y se están reuniendo con otras mujeres ejecutivas que son alta dirección de empresas y están haciendo entre ellas viajes singulares a lugares de España para hacer esa desconexión, ¿no? Este turista realmente le gusta primero, si va a hacer algo en grupo, hacerlo entre personas iguales, que tengan una comunicación muy parecida, que tengan gustos muy parecidos. Y les gusta precisamente buscar lo que es local y lo que es propio y lo que es tradicional y vivir momentos de desconexión. Pues ahí tenéis otra oportunidad también que me parece relevante. Luego está el turismo de aventuras, que aquí que os voy a contar, o sea, es que realmente a nivel deportivo no solamente es el disfrutarlo y el hacerlo, sino también el verlo. Yo estuve viendo pues, a los windsurfistas cómo estaban preparándose y cómo estaban practicando. Pues hay que adecuar plataformas, hay que adecuar escenarios, hay que adecuar restaurantes, bares, lugares que también empaquen, ¿no? Que den toda esa sensación, que te envuelvan y que tengas esa sensación también de lujo. Y luego tenéis muchos campeonatos en general deportivos. Falta también buscar esa opción VIP dentro de lo que ya soléis hacer, ¿no? Y por último estaría la tecnología. La tecnología, si nos vamos a los restaurantes Roca, por ejemplo, al restaurante Roca, Pitu Roca, decía que una de las cosas más importantes que tienes que ofrecer al final es generar una emoción, como decíamos, ¿no? Y personalizar a ese cliente. Él está utilizando la tecnología, la inteligencia artificial, hasta el punto que no solamente sabe lo que bebió 3 años antes, digo 3 porque ahora creo que la lista de espera es de 15 años, 3 años antes ese comensal, sino que sabe dónde han estado antes de llegar al restaurante. Miran también si es un cliente kinestésico, si es un cliente visual o es un cliente auditivo, para saber cómo presentarle ese producto. Si se lo presento de una parte visual o si le voy a narrar toda una historia, y él se está nutriendo de esa tecnología. Aplicado esto también a hoteles, por ejemplo, pues el reconocimiento facial para hacer el check-in y el check-out, y así no tenemos que hacer esas largas esperas y que ya están en los aeropuertos. La inteligencia artificial, que nos va a ayudar también en temas de sostenibilidad, para saber también los recursos que necesitamos, para no tirar comida, para saber cómo va a funcionar todos los consumos que vamos a hacer, ¿no? Y la realidad virtual, espacios protegidos, por ejemplo, unas cuevas donde no se pueda entrar, que el cliente pueda acercarse y que a lo mejor la experiencia la acabe teniendo por realidad virtual. Así que tenemos muchas tendencias y en todas ellas podéis estar realmente dentro. Bueno, y si algo nos ha quedado claro es que no solo tenemos las tendencias, sino que en Gran Canaria tenemos el espacio y tenemos el potencial para fomentar y desarrollar ese turismo de lujo, teniendo en cuenta que tenemos la materia prima, que es fundamental para explotar y para atraer y seducir a todos esos viajeros, Sandra. Ahora llega lo importante. ¿Qué estrategias de comunicación específicas deberíamos implementar para conectar con esos viajeros, para que se vengan a Gran Canaria, para que disfruten de esas experiencias y que encuentren aquí lo que van buscando? Primero de todo, tenemos que nutrirnos y tener un cambio de actitud de vivencia de lujo, eso para empezar, ¿no? Y luego, aparte de lo que es comunicar,
también hemos de preparar la oferta, porque de lo que se trata es de elevar, superar las expectativas, ¿no? Porque de nada sirve vender un destino y que luego cuando vengan con unas expectativas determinadas no se cumpla, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar primero un plan estratégico solamente vinculado al lujo. Hablando antes con turismo, me estaban diciendo que ya están en ello, así que felicidades por eso. Un plan estratégico, pero que además envuelva a todos los players de turismo y a todas las posiciones. En muchas ocasiones se forman los CEOs, los altos directivos o directivos intermedios y no se forman precisamente los trabajadores que son los que están en contacto con el cliente final, ¿no? Y estoy hablando pues, de camareros, de personas de animación, estoy hablando de trabajadores que al final son ellos los que hablan con esas personas. Es muy difícil que se puedan adelantar a sus necesidades cuando nunca han vivido el lujo. Cuando el salario medio de uno de esos trabajadores puede ser la cifra de lo que se puede gastar un turista medio ese día. Ujú. Entonces, creo que es importante hacerles también una inmersión a ellos y hacerles vivir experiencias y que haya todo un plan de formación de qué es el lujo, ¿no? Y sobre todo eso, hacer un análisis de dónde estamos, en qué punto, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades. ¿Vamos a escoger todo el turista de lujo? Yo creo que no. Yo creo que nos sobra ese turista que a lo mejor es más opulento y que busca, pues que sería un turista que iría más a lo mejor a Dubái, que iría a lo mejor más a tema de shopping. Ojo que el shopping también es importante. En el turista de lujo, donde más gastan, multiplicado por 5 respecto al turista normal, sería shopping, multiplicado por 4 sería gastronomía y multiplicado por 3 su elección sería hoteles y transporte y es donde más gasta. El shopping tiene que estar, pero creo que primero tenemos que elegir qué tipo de turista queremos para saber qué tipo de plan estratégico desarrollar para ellos. Así que primero sería el análisis, luego estaría la formación y por último estaría la acción. Y la acción engloba muchísimas cosas. A mí se me ocurren miles. O sea, si la artesanía es uno de los valores que encuentran en España, es decir, si Ubrique está reconocido por el tema de marroquinería, ¿por qué Gran Canaria no hacemos que sea reconocido por otras disciplinas de artesanía y crear un solo museo de artesanía, como ha hecho Málaga, por ejemplo, ha creado tantos museos que por metro cuadrado casi no te da tiempo a visitar, ¿no? Pues crear el gran museo de la artesanía, que es donde están apostando además todas las firmas, ¿no? Crear también un hub de empresas en las que de forma potente y casi como un portavoz único puedan ir a negociar a empresas importantes, a empresas muy gordas y que sean ellos los proveedores constantes y elevar toda la capacidad de diseño y de artesanía y de artes de aquí, de Gran Canaria. Crear un premio, volviendo otra vez a Loewe, porque es una firma española, ellos crearon un premio de artesanía y de hecho si entráis en las Maison Loewe, hay tiendas y luego están las Maison, hay elementos de artesanía dentro de las tiendas. La idea es que te sientas como en casa y esos elementos están fabricados en España, además. Ahí hay otro nicho. Ujú. Eso es una de las partes que yo veo, pero bueno, muchas más. Luego, generar, por ejemplo, hablando de esto, estar en el Homofab de Venecia, que es la alta artesanía del mundo. Está en Venecia, ahí tenéis que estar también, ¿no? Como representantes. Entonces, hay muchísimas estrategias, pero que eso hay que ya sentarse en la mesa a elaborarlas. Bueno, que sin duda la isla de Gran Canaria bien podría estar en el top para recibir a los viajeros de lujo. Ya para ir terminando, Sandra, porque se nos va acabando el tiempo y es verdad que me gustaría formularle alguna pregunta que nos ha llegado a través del código QR. ¿Qué mensaje lanzarías a todos esos emprendedores, a todos esos innovadores que están muy pendientes a esta explicación y que de verdad les gustaría iniciarse en atraer a todos esos viajeros de lujo? ¿Qué recomendaciones o qué mensaje lanzarías? Primero de todo, que se olviden ya de los prejuicios y que empiecen a consumir lujo. Se puede consumir de otra forma. Ujú. Todas las firmas de lujo han abierto el abanico para justamente ir atrayendo a ese cliente más, como diríamos, más experiencial o más excursionista. Entonces, no te puedes comprar a lo mejor un Ferrari, pero sí te puedes comprar la gorra de Ferrari y las gafas de Ferrari e intentar vivir esas experiencias de Ferrari, ¿no? No te puedes a lo mejor pagar una noche de hotel de 1.500 euros, pero sí que puedes ir a ese hotel, tomarte un café, respirar lujo y entender ese servicio excelente que te están dando. Y si vuelves una tercera vez, que ya se acuerdan de tu nombre, cómo colocan las servilletas, empezar a vivir lujo. Es muy difícil vender algo que no entiendes y sobre todo que no lo vives.
Entonces, primero, quitarnos todas las ideas que tenemos de opulencia que os acabo de demostrar que no tiene nada que ver, o sí, es solamente una parte, Ujú. pero hay mucho más con sostenibilidad, con medio ambiente, y ahí estáis vosotros vinculados, y empezar ya a hacer esa excursión hacia el lujo y luego leer lo que podáis y escuchar. Y sobre todo poner en valor todo lo que tenemos en la isla de Gran Canaria, concienciación, por supuesto, pero diferenciarnos y la calidad que va por delante. Ahí va la pregunta, ¿qué crees que le falta a la isla de Gran Canaria para ser top en destinos de lujo? Bueno, hay un tema importante. Uno de los, también de las tendencias que está creciendo, por ejemplo, es el turismo de negocios. Ujú. La aportación económica que destina es bastante elevada. Entonces, ese turismo de negocios puede encajar muy bien aquí porque luego las actividades de team building se pueden reajustar perfectamente con todos los servicios que ofrecéis de deporte y de aventura, etcétera, ¿no? Falta una infraestructura grande para eso. Ser un reclamo quiere decir que tener una gran infraestructura también para ser un referente, ¿no? Y luego, por ejemplo, trabajar mucho también el turismo familiar, que lo podéis hacer también a través del turismo generacional. Y escuchar y aprender de otras ideas. Os pongo un ejemplo de algo que a lo mejor no encaja aquí, pero se puede hacer una reversión, ¿no? En Marbella y en otros lugares se está creando pop-ups de firmas, ¿no? De lujo, Dior, Fendi, Tiffany, bueno, me dejaré muchas por el camino. Están creando cafés pop-ups que duran 2 meses, que es en el momento lo que están haciendo las firmas de lujo es ya no te venden el producto, como decíamos, sino que te venden la experiencia. Ujú. Pero si yo tengo un producto porque yo soy Dior, ¿cómo te lo vendo, no? Pues sigue al cliente de lujo en su lifestyle, en su vida, que esa es otra. Habría que crear una escuela de lifestyle y turismo en Gran Canaria, porque además es algo muy relevante el hecho de que tanto público latinoamericano, pudiente está viniendo a estudiar a España. Tenéis Claro. aquí ya un gancho perfecto y además de ir formándonos todos. Sandra, ya nos quedamos con un titular ya para terminar, que nos quedamos sin tiempo. Ya ves que me Adelante. apasiona el Sí. tema. Un titular para terminar. Oye, ahora de Ahora resumir es esto difícil. ahora de resumir esto es difícil. Pues eso, yo creo que sería el romper los esquemas de lo que entendemos como lujo y empezar a disfrutar de las bondades de lo que tiene la isla y pensar, ¿no? Pensar ideas diferentes de cómo Ujú. podríamos llegar a ese turista. Nos quedamos con todas esas recomendaciones y consejos. Sandra Andújar, presidenta y cofundadora de Elite Excellence. Muchísimas gracias, Gracias. Sandra. Gracias.